porque también hay una sesión en estos momentos. Vamos a dar el pase a esta comisión porque se está dando cuenta de diferentes puntos importantes en torno a lo que es situación administrativa e institucional de la Academia de la Lengua Quechua, así como también diferentes opiniones respecto a proyectos de ley que tienen que ver con la ley que crea el Instituto Peruano de Lenguas Indígenas Originarias. Adelante, por favor. Con la autorización previa o cuando contando con la autorización se compruebe que la obra se ejecutó incumpliendo las especificaciones técnicas aprobadas por el Ministerio de Instituto Nacional de Cultura. Muy claramente dice aquí, y realmente también se ha violado pues nuestro convenio 169, en las cuales también hace mención a la libertad espiritual. No se toma en cuenta porque seguimos todavía con esta extirpación de idolatrías en diferentes lugares, porque a nuestras montañas, nuestros apus, siguen poniéndonos cruces, siguen poniendo en la actualidad cruces. Igualmente no hay ese respeto, como decimos, a todos estos centros, que para nosotros es pues parte fundamental de nuestra existencia, de nuestra historia, de nuestra identidad cultural. Añay. Bien, gracias por toda la información que nos están alcanzando. Nosotros, para informarle, ya tenemos una audiencia pública programada en la ciudad de Cusco, justamente de este problema que existe en Cusco con el Sheraton. En ese sentido, primeramente también dar la bienvenida al congresista Armando Villanueva a la comisión, y voy a dar las palabras a los congresistas para que puedan expresar. Congresista Villanueva tiene la palabra, y enseguida el congresista Ochoa. No, antes estaba Tania Bruguera. Ah, ya. Y el congresista Tania, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludando la presencia de los dos hermanos que pertenecen al Ayllu Coricancha. Estuvimos el año pasado justamente en una conferencia de prensa junto con el congresista Ochoa, visibilizando este atentado, diríamos, en la restricción del derecho a realizar las ceremonias por parte de este grupo de ciudadanos que revaloran y ejercen la espiritualidad en el espacio del Coricancha, cuando este lugar les pertenece a ellos, y en primer lugar a ellos antes que a la iglesia. Si bien lo administra hoy la iglesia restringe cualquier ingreso y siquiera acto espiritual en estos sitios. Esperemos que eso haya cambiado, porque creo que los sujetos de derechos de hacer uso de los sitios sagrados de acuerdo a sus cosmovisiones son los propios pueblos. Y en lo referente a la construcción del Hotel Sheraton, presidente, este tema es sumamente delicado. Primero porque recae en un conjunto de actores que tendrían responsabilidad sobre el mismo. Si bien el Hotel Sheraton tuvo licencia, se supone que la municipalidad otorgó la licencia de construcción, hasta donde tengo conocimiento, y creo que los cusqueños lo conocen mejor, el Sheraton estaba autorizado para construir 2 pisos y terminaron construyendo 7 pisos, 1 y 10. Cosa que no tenían la autorización para construir en los niveles de pisos. Lo segundo es en relación a lo que los hermanos dicen. No solo es una afectación material, física, porque lo que están haciendo es atentar contra este valor cultural histórico que tiene el Cusco, razón por el cual ha sido declarado como patrimonio de la humanidad. En todo caso, se estaría infringiendo también con algunos requisitos que te pide en este caso el mecanismo de declaratoria como patrimonio de la humanidad. O sea, podría incluso perder la calificación de patrimonio de la humanidad si es que no salvaguarda, no protege, no conserva sus sitios patrimoniales, que son la razón de ser del Cusco. Entonces a mí sí me llama la atención de sobremanera cómo es que el Estado hasta el día de hoy no ha actuado como debería ser. Entendemos, hermanos, que es, digamos, un daño irreversible. La construcción está hecha, el daño está hecho. Pero ¿cuál es el mensaje de un país que reconoce que tiene sitios tan maravillosos como el Cusco y entre otras culturas milenarias,
cuando en realidad ahora vemos que hay una tal vez inacción que preocupa a los ciudadanos cusqueños. El valor que tiene el Cusco, decía presidente, tiene que ver con los sitios sagrados, los centros ceremoniales, pero también la cosmovisión que la gente practica en el día a día y lo pone en evidencia. Yo saludo que ciudadanos organizados como los hermanos que el día de hoy nos acompañan en la comisión existan y estén revalorando y ejerciendo la espiritualidad, porque es algo que en este país, presidente, no solo se va perdiendo porque no promovemos identidad cultural en el país, y seamos sinceros, lo que más se ha promovido es el racismo y la discriminación y una actitud colonial incluso de parte del Estado peruano respecto a los derechos de los pueblos indígenas, y ojalá tomemos conciencia para evaluar esta actitud aún todavía dominante, basado en un pensamiento colonial, y dar el sitial y el derecho que corresponden a los pueblos indígenas y a quienes somos parte de ella. Y entonces yo hablo también como quechua, ayacuchana, y que cree en esta cosmovisión del cual venimos y es nuestra raíz. Se habla de daños como por ejemplo de andenes que existían, de 5 momias halladas en el lugar y que tienen un valor también histórico importante. No está de más, creo, presidente, que la comisión pida un informe detallado de cuánto es ese daño ocasionado y cuáles son las medidas. En todo caso, si no es para reparar, por lo menos para tener un mensaje claro que a través de esta experiencia en el Cusco no se cometan similares en otras partes del país. Son la única, digamos, elementos que nos permite a los pueblos indígenas, presidente, enaltecer la cultura como una apuesta al desarrollo con identidad. Si de eso no somos conscientes, realmente estamos creyendo que el desarrollo es otra cosa y menos cultura. Y para nosotros los pueblos indígenas, el desarrollo es también cultura, es identidad. Eso, presidente, y yo saludo la presencia de los 2 hermanos del Ayllu Coricancha por este informe presentado. Gracias. Gracias, congresista Antonio. Tiene la palabra el congresista Armando Villanueva. Hola, gracias, presidente. Saludo muy especialmente en la persona de Enrique Riveros la presencia de Hatun Ayllu Coricancha. Además es un saludo obviamente en calidad de paisano. Qué bueno encontrarlos en esta comisión. Solo para decir lo siguiente, esta comisión lo primero que hizo hace poco con las resoluciones estas emitidas por el Ministerio de Cultura fue convocar al ministro para que viniera a explicar. Fue una reunión además maratónica, compartida con otra comisión, además dirigida por un cusqueño que es Wilber Rosas, como es la Comisión de Pueblos Andinos, con la que recibimos el informe del ministro en relación al tema vinculado a SAPI. No es el único caso, pero es un caso paradigmático. Hemos recibido este informe y obviamente el informe resultó siendo insuficiente, porque al mismo tiempo que nos dio cuenta de la decisión casi obligada a la que se había visto obligado el ministro a realizar, en vista de que los plazos habían vencido, obviamente no se correspondía con las medidas administrativas en relación al mismo tema, porque los funcionarios que entonces habían sido responsables o corresponsables de todo lo acontecido en Sapi por los atentados arqueológicos, arquitectónicos, urbanísticos, seguían en distintos puestos, pero sea en el Ministerio de Cultura o inclusive en el Mincetur, trabajando para el Estado peruano, pero particularmente en el caso de Cusco. No sabemos qué ha pasado hasta ahora. Habíamos propuesto una moción de interpelación que ya dada cuenta al Congreso debía dar lugar a esta interpelación. Sin embargo, ahí estamos en el dilema de si esta interpelación estaba vigente en tanto el ministro, después de la renovación del gabinete, ya no está en la nómina, ya no es ministro de Cultura. Sin embargo, está pendiente el tema, es una herida abierta que aún no ha cerrado en el caso de Cusco y que tiene que ser obviamente curada por lo menos, ¿no? Ya no es una herida solamente, es un cáncer, por lo que se ha denunciado. Entonces el cáncer deberá ser extirpado. ¿Cómo hacerlo? Si está muy vinculado con las entrañas mismas del Estado, con las entrañas mismas inclusive de nuestra cultura. Porque acaso si la cultura se ha convertido, o digo la corrupción se ha convertido en parte de nuestra cultura, que hay que empezar a extirparla también. Entonces ahí coincidimos con la preocupación, solo para decirles que fue lo primero que hicimos en la Comisión de Cultura, actuar por el tema
Y qué bueno saber del presidente mismo que este tema podrá ser tratado igualmente en una audiencia pública en el caso de Cusco, para que así como los representantes de Hatun Ayu están presentes para reclamarnos la actuación y las medidas correspondientes, sea a nivel administrativo o a nivel legal, que deban adoptarse desde el Ministerio o desde el Congreso, puedan ser sugeridas en este diálogo que podamos hacer en Cusco en relación a este tema y a los otros temas, como estos de el tráfico de los bienes culturales, que es muy patente, ¿no? Muy patente en el caso de Cusco, y que ante una celebración como la del Bicentenario, obviamente debiera significar políticas mucho más comprometidas. Pero no solamente estas referidas al tráfico y a los atentados, que deben merecer rectificaciones muy serias por parte de un ministerio como es el de Cultura, sino también a las inversiones. Y ahí yo quiero aprovechar, señor presidente, para comunicarle que por razones personales y familiares, este fin de semana tuve la oportunidad de estar en Chachapoyas, visitar Cuela y visitar la catarata del Gotca, ¿no? Y visitar el mismo centro histórico de Chachapoyas. De inicio debo mostrarle mi grata satisfacción y mi sana envidia a Chachapoyas. Lo digo como cusqueño. Chachapoyas es una ciudad que mantiene su centro histórico casi incólume. Se va distorsionando por los alrededores, ¿no? Se va distorsionando. Pero el centro histórico, ya presionado por inversiones turísticas que van convirtiendo en hoteles, oficinas, ambientes, viviendas que se van convirtiendo en negocios turísticos, aún mantiene, digamos, en términos arquitectónicos y urbanísticos, las esencias mismas de ese centro histórico. Así que sería bueno, ahí me permito sugerir, la posibilidad de invitar al alcalde para que nos venga a explicar, ¿no es cierto?, cuáles son las políticas que en estos 4 años va a implementar para preservar, recuperar, orientar ese desarrollo urbano de su centro histórico para el resto de la ciudad, que es muy importante. Chachapoyas. No solamente eso, tuve la oportunidad de estar en Cuela, y Cuela tiene la intervención de Copesco, pero a través de un proyecto que ha contratado los servicios de una empresa privada para restituir parte de la muralla, de la ciudad amurallada que es Cuela, y que no se sabe para cuándo va a ser cumplido. Entonces, sería bueno también que nos venga a explicar cuáles son las inversiones que se tienen pensadas para él. Es más, tuve la oportunidad de conversar con el director de Cultura y preguntarle por el avance de las investigaciones para tener una interpretación más clara de Cuela. Por alguna razón, estas investigaciones habrían quedado paralizadas en algún momento y no se han traducido en documentación, en edición de esta información que nos pudiera permitir contar con una información que fuera la expresión o resultado de las investigaciones realizadas. Entonces, estos temas debieran ser, yo creo, digamos que a nivel de informe como se está estilando, al estilo de los representantes de Hatun Ayu o los representantes de la Academia de la Lengua Quechua que han sido invitados para hoy día, también un informe para conocer e intercambiar diálogos que nos permitan ratificar estas políticas que ha empezado a observar la Comisión de Cultura al invitar a representantes de distintas instituciones. Finalmente, el informe del alcalde, porque este es el reclamo que he recibido por parte de la ciudadanía, debía contener un informe de por qué es que se mantiene en la Plaza de Armas, pese a que ya se habría cumplido con la puesta en valor, la restitución y el acondicionamiento de la Plaza de Armas, mantiene un cerco, ¿no es cierto?, desde hace 1 año y más, ¿no es cierto?, siendo que ya no hay obra que se realice, evitando que la población utilice de su Plaza de Armas, y no solamente de su Plaza de Armas, sino también de la Plaza Independencia. Ahí por lo visto hay unos temas de conflicto con las empresas que se han hecho cargo, pero que obviamente no debían, o que debían ser superadas para permitir el uso de estos ambientes públicos importantísimos para poblaciones que se ven privadas por X razones que yo creo que debían ser explicadas y resueltas en todo caso por él. Y en el caso del GOFCA, me permito igualmente solicitarle al CERNAM
si ha intervenido, si interviene, si tiene planes para permitir que esta maravilla natural, muy recurrida por los turistas, ¿no es cierto?, tenga el tratamiento de señalización, de senderización, no hablo de sendero, hablo de senderización, de señalización, ¿no es cierto?, y de distinción entre los tramos hechos para los peatones, así como para los caballos. No lo digo tanto por las personas solamente, también lo digo por el trato que reciben los animales que están al servicio de los turistas. Por lo demás, estoy gratamente impresionado por la organización de la comunidad Cocachimba, del mismo Chachapoyas, porque han tratado de mantener la unidad urbanística arquitectónica del centro poblado, cosa que se reproduce en Cocachimba. Han utilizado el color blanco en contraste con los muros hechos de ladrillo y los techos de tejas como características de las edificaciones. Requieren cierta mayor orientación edilicia en el caso del centro histórico, pero creo que esto mismo que se observa en la realidad debe ser reforzado con políticas a ser implementadas como orientación a la población que va creciendo cada vez más y que va implementando espacios a partir de los cuales se promueve o se posibilita la visita para bellezas naturales como Gozca y otros. Así que ahí lo comprometo, señor presidente, le pido, es más, para que pudiera en una próxima oportunidad tenerse a los representantes, alcalde, DIRCETUR, Ministerio de Cultura, para que nos hablen de las inversiones que se hacen, se tienen previstas en Chachapoyas en su conjunto en relación a estos atractivos que ya cada vez van mostrando mayor interés o atrayendo mayor interés tanto de turismo nacional como internacional. Y finalmente, solo una pequeña cosita más. Tuve la oportunidad de ir a Cuelap en el teleférico. Ocurre que el teleférico ha sido construido por una empresa, no sé si francesa exactamente, pero que cobra 20 soles promedio por el viaje de ida y vuelta entre un punto de salida y el de llegada que está cercano al Cuelap. Ahí, antes, esto se hacía por un tramo carretero, pero quienes habitan en los alrededores, ¿no es cierto?, no tienen acceso al teleférico y tienen que pagar los 20 soles los comuneros. No sé si sea parte de la concesión, pero obviamente quienes se tienen que movilizar permanentemente no tienen las mismas condiciones para pagar, ¿no es cierto?, por los 2 o 3 recorridos que tienen que hacer diariamente. Que también se nos puede informar acerca de estos temas y de las posibilidades de favorecerlos con una tarifa diferenciada a los pobladores comunales de la zona o a los servidores mismos del turismo en la zona. Así que todo este conjunto, de hecho, solo para mejorar los servicios y las políticas culturales en esta parte del territorio. Gracias. Gracias, congresista Armando. Justamente antes que usted llegaba, hemos informado que el 5 de abril tenemos una sesión descentralizada entre 2 comisiones en Chachapoyas, en Amazonas. Justamente vamos a trabajar. Pues está invitado nuevamente porque ya... Entonces... y en el mismo sentido, señor congresista, que ha visto usted el teleférico en Chachapoyas, yo creo que los 2 hermanos, entre Apurímac y Cusco, tenemos el proyecto pendiente en el pleno para aprobar nuestro proyecto para esto. Entonces, yo creo que en aras que el turismo y la cultura fidelicen nuestra región, tenemos que trabajar conjuntamente. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Muy bien, pide la interrupción, congresista Carlos. No hay que reírse mucho porque acá agradecer la presencia de nuestros hermanos que nos acompañan y vemos pues esa falta de interés como país, ¿no?, de rescatar esa espiritualidad tan importante que hubo en el Tahuantinsuyo. O sea, sí, efectivamente nos preocupamos de lo tangible. Algo raro pasa. Poner en valor cuesta. Y quizás ahí está el negocio, ¿no? Pero el ser humano está ahí, el interior está ahí, y eso
no es rentable pues para las personas y lamentablemente para las autoridades y el país. Es terrible ver que borran pues nuestra historia de esa manera, ¿no? Y con ello nos roban, nos entierran nuestra identidad, ¿no? De un país tan rico milenariamente. Pero tomemos lo del Tahuantinsuyo para poder solucionar lo de Choquequirao. A ver si aprendemos de nuestros antepasados. Así como ese equilibrio que tenían nuestros hermanos para poder realizar todas esas economías, entre comillas, que ellos desarrollaron, ¿no? Como era la minería, la agricultura, la artesanía. Ustedes, en cada tumba, ¿qué encuentran? Al menos en la parte mía del norte, ¿qué encontramos? Algodón, ¿no? Cerámica, elementos como cobre, plata. Ojo, la técnica para adorar el cobre, acá la tuvimos muchísimo antes que en Europa, imagínense ustedes. Entonces, siempre digo, busquemos ese equilibrio, esa sapienza que tenían nuestros antepasados para poder manejar las cosas adecuadamente. Gracias, congresista Ochoa. Continúa, congresista Ochoa. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Presidente, el tema de la construcción del Hotel Sheraton en el Cusco es un tema que nos provoca en realidad indignaciones de diferentes tipos y sobre el cual estamos convencidos que una medida que en alguna medida pone un hito pasa no por solo una multa pecuniaria, sino por un tema de demolición. Creo que lo ha señalado el hermano Froilán, a quien quiero dar la más bienvenida, cordial bienvenida aquí a esta comisión, tanto como al hermano Enrique, representantes del Hatun Ayllu del Joricancha, allá en el Cusco. Y porque, presidente, además ellos están poniendo un tema fundamentalmente importante en este proceso sancionatorio, porque ellos nos están diciendo que el Cusco, que el Perú como tal, ¿no es cierto?, arranca desde el Pacaycasa y tal vez desde antes, pasando por Parinacochas, concluyendo en los Incas cuando la cultura fue interrumpida, ¿no? Y que en esa lógica se desarrolló un sentimiento, una forma de entender la vida, una forma de vivir y conseguir el Allen Causay, que eso no tiene que ver con estructuras físicas, eso la dejaron nuestros antepasados, estructuras físicas, líticas, etcétera, etcétera, pero hay algo mucho más rico que eso nos han dejado, que es la forma de entender la vida, que es la forma de querernos entre nosotros, que es la forma de comprender cómo se construye el bienestar. Y los hermanos del Ayllu, Hatun Ayllu, Joricancha nos están diciendo cómo puede esta comisión exigirle al Ministerio de Cultura que incorpore en su valoración sancionatoria el daño moral. O sea, ¿cómo se valora el daño moral, el daño afectivo, el daño espiritual? Porque no solamente es destruir y quitar el hecho de una tumba de un tatarabuelo, sino hay la afectación en la espiritualidad de los hermanos que nos sentimos descendientes originarios de la cultura peruana, en el Cusco de la cultura inca, pero en realidad la cultura peruana, o sea, no es un tema que tendríamos que separar. Y en ese sentido, presidente, creo que a través suyo hay que pedir a la ministra que incorpore, ¿no es cierto?, en la valoración, y que ojalá en la presencia que va a tener acá la ministra pueda explicarnos cómo es que en este proceso sancionatorio se incorpora y se valora el daño afectivo, el daño espiritual. ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se cuantifica, presidente? ¿Cómo se cuantifica el dolor? Y eso nos están pidiendo los hermanos Ayllu Joricancha. Han dañado mi afectividad espiritual. ¿Y cómo es ese tema que se puede arrancar? Y claro, tal vez para mucha gente será imposible de mirar. Tal vez para mucha gente que
transculturizada, que no sabe, no conoce, no vive sus orígenes, esto puede ser hasta ridículo, irrisible. Pero el momento en que empiecen a vivir, comprenderán qué significa un afecto. Es un tema muy elemental, al que no quiere entenderlo. ¿Qué pasaría si a tu familia, a tu hijo, le generan un daño, lo desaparecen? ¿Ah? ¿Cómo te pago? ¿Cómo te resuelvo? ¿Cómo te resarzo ese tema? O sea, que un tema bien peligroso, creo que es irreversible. Y entonces creo que es importante en ese sentido, a través suyo, presidente, pedir que se incorpore también el informe que hará la ministra acá sobre esto que están pidiendo los hermanos del Ayllu Qorikancha del Cusco en torno a este matrotreto construido Hotel Sheraton por esta constructora que además aparentemente está en problemas de tráfico de terrenos. ¿Cómo se incorpora además este tipo de daños afectivos, espirituales, pero también que venga a explicarnos la valoración de lo que es el Huacapunku? O sea, nos están dando un elemento cultural importantísimo de espacio físico. ¿Qué significaba el Huacapunku? Un espacio sagrado para los cusqueños, para la cultura, ¿no significa nada? No es solamente andenería por ser andenería, estructura física, no solamente por haber encontrado muertitos enterrados. O sea, hay que trascender en ese sentido. Entonces creo que es importante que eso también se incorpore, presidente. Y por otro lado, creo que los hermanos están pidiendo que se incorpore también el informe o una investigación sobre el tráfico de bienes culturales en el que incluso dueños de la constructora del Hotel Sheraton estarían involucrados. Y finalmente, presidente, creo que hay que señalar que este daño causado a la moralidad del Cusco tiene que ser a través suyo demandado en informe de carácter de urgencia. Y el ministro se había comprometido como cultura, como Ministerio de Cultura, que el mes de marzo era el plazo en el cual veríamos, ¿no es cierto?, procesos sancionatorios. Ya estamos pasado la quincena. No vaya a ser que luego nos digan, como hubo cambio de funcionarios, nuevamente nos venció el tiempo. Presidente, pido a través suyo que la comisión emita una carta de previsión a la ministra de Cultura respecto a el tema del seguimiento y el proceso sancionatorio a el hotel, a la construcción del Hotel Sheraton, y obviamente a la incorporación de todos los elementos que los hermanos del Hatun Ayllu Qorikancha han aportado a esta situación de construcción del Hotel Sheraton en la ciudad del Cusco, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Yo creo que el coordinador de la ministra está acá escuchando y nos está honrando con su presencia justamente en la línea que usted iba. Y era la fecha, o estamos dentro de la semana, creo que, de que el Ministerio de Cultura iba a pronunciarse del proceso sancionador de lo que ha sido la construcción del Hotel Sheraton. Y aparte de eso, ya nosotros estamos coordinando una reunión con la nueva ministra para que nos pueda informar acerca de la situación del suscitado de hotel con la mesa directiva, conjuntamente. Seguro los que componen la comisión también van a estar invitados. Y el trabajo es transparente, ¿no?, en ese lado. En ese sentido, quiero agradecerle a los señores Enrique Riveros y al señor Froilán Torres por su exposición y habernos honrado con su presencia, con informarnos sobre la situación que sucede con el Hatun Ayllu Cusco, y le invitamos, por favor, si pueden retirarse en cualquier momento, y enseguida vamos a invitar a nuestro siguiente. Señor presidente, tiene la palabra. Queremos agradecerles a todos los congresistas, a su presidencia y a esta comisión. Al mismo tiempo, nosotros estamos dejando algunos documentos donde se puede evidenciar algunos movimientos bastante extraños en esto de tráfico de bienes que están relacionados al Hatun Ayllu Qorikancha, y sobre todo un actor también que ha sido parte de la región luego del Ministerio de Cultura y luego también está involucrado con la empresa constructora. Estos documentos quisiéramos que sea un aporte para que vuestra comisión los tome en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, señor Enrique.
Bueno, estando en el orden del día, damos la bienvenida al profesor, o le invitamos al profesor Fernando Hermosa Gutiérrez, presidente de la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Dicha personalidad ha sido invitado a la comisión para informar respecto a situación administrativa e institucional de la Academia Mayor de Lengua Quechua, principales actividades realizadas y logros obtenidos por la institución, opinión institucional respecto a los proyectos de la Ley 3365 y la Ley 3712-2018, ley que declara el Instituto Peruano de Lenguas Indígenas Originarias, y otros temas de interés de los señores congresistas. Suspendemos brevemente para invitar al señor Fernando Hermosa Gutiérrez. Bien, el señor Fernando Hermosa Gutiérrez, presidente de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, pues va a tratar respecto a los temas de la situación administrativa e institucional de dicha Academia de la Lengua Quechua, así como también sobre las principales actividades realizadas y logros obtenidos por la institución, y también la opinión institucional respecto a los proyectos de ley que tiene que ver con el Instituto Peruano de Lenguas Indígenas u Originarias, también otros temas de interés de los congresistas. Se ha visto sin duda pues el trabajo sobre el tema de las lenguas originarias, principalmente el quechua, pero son diferentes las lenguas que hay en el país, es por ello que en cada una de las sesiones del Congreso de la República se viene tratando sobre estos temas mediante también la opinión de muchos especialistas, y también como en el caso del presidente de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, Fernando Hermosa Gutiérrez, quien ha sido invitado para pues que pueda hablar sobre el tema, ¿no?, de su opinión sobre los logros obtenidos. Es importante resaltar el predictamen recaído en los proyectos de ley que recomienda la aprobación de ley que declara interés nacional la creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas. Tenemos en la sala al señor Fernando Hermosa Gutiérrez, presidente de la comisión. Vamos a otorgarle la palabra para que pueda exponer. Tiene la palabra el señor Fernando Hermosa. Ya. Munasqa wayqipanaykuna qhichwachimi amutana corazón toro yachaywasi sutinpi kay hatun apulliqkunaman umalliqkunaman ima hatun napaykuyta chayachimuni kankunapaq munasqa wiraquchakuna qoyakuna waynakuna sipaskuna sumaq punchay kachun. Reciban un cordial saludo a nombre de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, institución creada por Ley 25260 con sede central en Cosco, Perú. Señor Presidente, conforme al oficio de invitación que nos han cursado a esta institución para dar informe sobre la situación administrativa e institucional de nuestra Academia Mayor de la Lengua Quechua, nosotros hemos venido el día de hoy justamente a cumplir este objetivo. La Academia Mayor de la Lengua Quechua es una institución creada desde el año 1953, ratificada mediante ley de creación de la Academia Peruana de la Lengua Quechua, la 13059, y posteriormente elevada al rango de Academia Mayor de la Lengua Quechua mediante la ley de creación 25260 del año 90, del cual la Academia Mayor de la Lengua Quechua es un organismo público ejecutor a través reconocida por la ley 29158 y el decreto supremo 034 del 2008 de la PCM, que hasta el día de hoy cada año se viene actualizando, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía académica, administrativa, económica
y normativa con lo que respecta al idioma quechua, señor presidente. Tiene como misión velar por la pureza de la lengua quechua y su expansión idiomática, y como misión preservar, investigar y difundir el quechua como patrimonio cultural, identidad lingüística y expresión cultural vivo de todo el país